cuanto a estrategias y en cuanto a normas APA séptima edición. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia, bienvenidos. Y como les indicaba, hasta las 2:20 nada más se dará ingreso a la capacitación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Doctor Guillermo. Ahí sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Sí, señor. Como decía la doctora Marilú, soy el doctor Guillermo Gutiérrez, soy colega de ustedes, trabajo acá en la universidad, profesor e investigador, y en el semestre pasado identificamos algunos problemas con la norma APA, como decía la doctora Marilú, que se procedió a arreglar estas normas, a corregir estas normas, ¿ya? Actualizarlas, y justamente esta actualización en norma APA séptima edición, que en su desarrollo durante la presente vamos a ir viendo también tips de investigación que nos van a ayudar mucho. Partamos, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo, ¿cierto? Generalmente nos piden una portada. ¿Qué debería llevar? Lo mínimo que debería llevar una portada, ¿cierto? Quiero especificar que esos son para trabajos de nuestros alumnos. Esto no está incluido en la norma APA. Las portadas no están incluidas en la norma APA. ¿Ya? Y voy a explicar otra cosita antes también, antes de partir con este documento. La norma APA, el problema, ¿dónde hay tanta confusión? Es que si hay algún abogado por acá, a lo mejor va a entender qué es lo que es la jurisprudencia. Es un tema que se repite hasta que se convierte en norma. Ya con la norma APA pasa lo mismo. Como son normas, se van repitiendo científicamente, ya hasta que se convierten en una norma. Ya hubo normas cuarta edición, donde uno ponía, por ejemplo, recuperado de, que eso ya no se usa, ya, y fueron cambiando, mutando a lo que tenemos ahora, que digamos es la norma APA séptima edición, y que es tan importante comprenderla bien y a grosso modo porque es es la norma más usada a nivel mundial. O sea, cuando yo partí, por ejemplo, investigando, que más o menos 10 años atrás, ya había 10 normas, ya estaba Chicago, Harvard y APA. Yo no usaba APA, yo usaba Chicago, por ejemplo, al principio. Después me fui interiorizando cuando estábamos más o menos como en la cuarta edición, ¿ya? Y me fui interiorizando todo, y el mundo también. Entonces, esto fue avanzando, y hoy día el 99% de las universidades, de los artículos científicos, etcétera, usan norma APA. Pero vuelvo a reiterar, no, es muy difícil hacer un compendio a nivel universitario, porque no son las universidades que dictan, sino que es la ciencia, para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, partamos con un documento. Primero que todo, por ejemplo, nosotros, esto no está dentro de las normas APA, podríamos decirlo, ¿ya? Pero sí exigido por la universidad, y generalmente se usa para las monografías, para los trabajos de grado. Entonces hay una portada, digamos, donde hay una imagen isotipo que nosotros llamamos, que puede ser, por ejemplo, en este caso yo he puesto el caso Alpina. ¿Ya? ¿Para quién? Para mis alumnos perspectiva del marketing, ¿ya? Mis alumnos de pregrado. Y ahora viene lo importante. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿ya? Esto es una norma que está dentro de la norma APA, que se llama norma IMRC. De hecho, si está el chat, no sé si está el chat por aquí. A ver, me gustaría colocarlo. Ahí está. ¿Ya? Que es la norma IMRC. ¿Ya? ¿Qué significa esa norma IMRC? Introducción, metodología, o para algunos artículos científicos, materiales y metodología, ¿ya?
resultados y conclusión. Muchas veces le estamos pidiendo a los alumnos justificación, objetivos, y en realidad todo eso está dentro de la metodología. La metodología lleva subtítulos, que no lo lleva, por ejemplo, introducción, ni resultado, ni conclusiones. ¿Ya? Entonces la metodología lleva subtítulos. ¿Vale? Entonces, hagamos la práctica. ¿Cómo deberíamos ir? De ahí vamos a ir dando los tips de investigación. Por ejemplo, pensemos que estamos hablando de un tema de mercadeo, por ejemplo, de neuromarketing, entonces, que es como mi área que yo soy investigador. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de neuromarketing, ahí tengo un texto, entonces yo quiero continuar este texto porque yo lo estoy creando, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, comienzo a escribir, como cualquier texto. ¿Ya? Entonces digo... ¿Cómo dice? ¿Perdón? ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿No? Ya, perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está la norma IMRC? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, señor. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias, ya. Entonces, escribamos para que podamos ver cómo se realiza esto. ¿Ya? Entonces, decimos, por ejemplo... ha sido una... Sí. Ya. Por ejemplo, ahí escribimos una frase nosotros. ¿Ya? Nosotros necesitamos, cuando escribimos una frase, ¿ya? Obviamente tiene que ser un poquito más extensa, pero por cuestión de tiempo no voy a escribir más. ¿Ya? Deberíamos por lo menos hacer unas 4 o 5 líneas, por lo menos. ¿Ya? Entonces yo necesito justificar lo que estoy colocando ahí. Es mi idea, ¿cierto? Pero yo necesito justificarla de alguna forma. Y ahí es donde empiezan a aparecer en realidad las normas. Entonces, tenemos un problema, ¿ya? Generalmente que es el idioma. Ya, la mayoría, el 95 o 96% de todas las publicaciones científicas están, y académicas están en inglés. Datos de Mineduc, perdón, del Ministerio de Educación colombiano, hablan de que el 78% de los profesores universitarios no alcanzan el nivel B1. O sea que es un nivel más o menos para entender, escuchar y escribir en inglés. ¿Ya? Entonces son datos duros y que son datos más o menos que se repiten en toda Latinoamérica. Entonces, eso es una gran o limitancia que tenemos conforme a otros frente a los países de habla inglesa o a universidades que tienen mayor desarrollo que nosotros, ¿cierto? Pero eso lo podemos hoy día de alguna forma irlo superando. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Digamos que estamos hablando del neuromarketing, entonces usamos el Google Traductor, ¿ya? Entonces decimos... Aquí donde se me aparecen estos, ¿qué pasó aquí? Me bloquean
poder escribir, pero ya. Disciplinar. Ya. Ahí tenemos una frase en inglés, ¿cierto? Que nos puede dar el comienzo. Hay bases de datos ya en español, ¿ya? De hecho, hay una muy buena que va ganando cada vez más respeto, que es esta. Como SAI de ciencia, cielo de nosotros. ¿Ya? Esta es una base de literatura latinoamericana que ha integrado en la actualidad a países como Portugal, España, o sea, lo que es Iberoamérica, pero más encima Sudáfrica, India Occidental, o sea, ha ido sumando más países. Estos dos están en desarrollo, por ejemplo, y estos son los países que aplican con sus revistas acá. Acá nosotros podemos encontrar revistas de buena calidad, pero muchas veces vamos a quedar, aunque están la mayoría en español, otras en portugués, vamos a encontrar y vamos a quedar como varados, porque generalmente no encontramos lo que necesitamos, ¿ya? Y yo la recomiendo para uso, pero no siempre, porque, como les digo, uno queda varado. Entonces, ¿cuál es lo mejor sistema de búsqueda? Google Scholar o Google Académico, ¿ya? Entonces entramos acá y nos aparece ya en español Google Académico y ponemos nuestra frase en inglés, porque es donde vamos a encontrar nuestra mayoría de información, ¿ya? Aquí viene un tema súper importante, los intervalos que vemos acá, ¿ya? Resulta que por norma ZAPA, como les digo esto por tradición, ¿ya? La literatura de los alumnos de pregrado no puede ser mayor a 5 años. Entonces nuestro intervalo específico sería 2017-2021. Ya para tener actualizados los conocimientos. Eso para los trabajos de los alumnos de pregrado. Para los alumnos de posgrado, ya sería acá 3 años, entonces, eso no me permite escribir, hasta que no está acá, ya. 2019 al 2021. Y en el caso del doctorado, ya lo aprovecho a explicar por si acaso si alguien está en ese proceso en la actualidad, ya es 2020-2021. Y cada 10 citas bibliográficas de alto nivel se puede citar una más antigua, que puede ser hasta 10 años más antigua. Pero tiene que citarse por lo menos 10 para recién citar una. Eso en el doctorado. Doctor Guillermo, se silenció el micrófono. No le... Doctor Guillermo, se silenció. Le rogaría, por favor, por favor, doctora Jazmil, ¿será que puede cerrar su micrófono? Gracias, doctora Jazmil, muy amable. Ya, muchas gracias. Entonces, los coanfitriones que cierren los... No, es que no me da la opción de cerrarle el micrófono, entonces pues paso por la pena de sacarla porque si no me deja cerrar el micrófono me toca así. Gracias. Qué pena, doctor Guillermo, puede continuar. No se preocupe, no hay problema más. Ya, listo, seguimos. Entonces eso pasa con los doctorados. Pero como estamos hablando de alumnos de pregrado que generalmente a los que les vamos a transmitir este conocimiento, buscamos desde el 2017 en adelante. ¿Ya? Y nos aparecen varios documentos, también en inglés, ¿ya? Acá habla de lo multidisciplinario, nos damos cuenta inmediato. EG Global, una muy buena fuente de artículos. Tiene revistas Q1, Q2, Q3, Q4, ya vamos a ir allá a ese tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo como para saber si esto me sirve o no? Leer el abstracto. El abstracto es el resumen, ¿ya? O el abstract. Y
lo copio, me voy a mi traductor, coloco inglés aquí, ¿ya? Coloco pegar y veo lo que está. Espérenme un poquitito que aquí no... Entonces nosotros vemos ¿qué dice? Mira, además de eso, el mundo actual, el avance de la tecnología y desarrollo relacionados con la neurociencia han cambiado la comprensión de la conducta del consumidor. ¿Me sirve o no me sirve esta parte? Claro que sí me sirve. Entonces yo copio estas 3 líneas, que nunca puedo pasarme 3 líneas, ¿ya? O sea, y idealmente parafrasearlo, ¿ya? Eso es lo ideal. ¿Ya? Lo copio, esta traducción, ¿cierto? Me voy a mi artículo que estábamos creando, creo que está por acá, espérenme. Acá está. ¿Ya? Y pego. ¿Ya? Ahí yo tengo la construcción y la justificación de un tema del que estoy hablando. Ahora, vamos a buscar la mejor página que existe, que también les voy a regalar el enlace, ya que la mejor página que existe para construir bibliografía APA. O sea que nos va a ayudar muchísimo y nos va a acelerar y agilizar el proceso. ¿Ya? Entonces nos vamos y buscamos bibliografía APA. Nos van a dar hartas, y este es el mejor. Entonces yo les voy a compartir acá el enlace, déjenme ingresar, para que puedan trabajar siempre con este. Copiar. Así que no me da aquí. Y les comparto el enlace, apreciados colegas. Y alumnos también sé que están por acá también. ¿Ya? Ahí está el enlace. ¿Ya? Sí, ahí también me comentan que es una página muy buena. Para los que lo han usado, es excelente. De verdad que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya sé que esto me sirve. Ya lo probé todo el tema. Entonces me voy a buscar algo que es exigencia de la norma APA séptima edición. Que todo artículo que vaya a ser usado en la bibliografía debe tener esto que está aquí. El DOI. ¿Ya? ¿Qué es el DOI? La cédula de identidad, por decirlo de alguna forma, del artículo científico. ¿Cierto? Copio. Me voy acá a mi página, busco qué es lo que es esto que estaba viendo yo, una revista científica. Ahí me va a aparecer alguna publicidad, la cierro nomás. ¿Ya? Y pego. ¿Ya? Y ahí me está dando esto. Hago clic en el artículo y miren que se va llenando todo hacia abajo. La editorial, el nombre, el título del texto, de qué página a qué página. Si no le apareciera la página, coloquen 0. En muchos artículos no van con página. ¿Ya? Entonces le ponen 0. El título del artículo, los autores, que en este caso son 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos que hacer una corrección. Las iniciales, en el castellano, como ustedes saben, se les pone un punto si van en inicial. ¿Ya? Como la norma APA va con iniciales, automáticamente este programa que está en línea nos pone la bibliografía con un punto. Pero hay que retirarle el punto porque después la vuelve a poner. Vuelve a poner el punto. Entonces, cuando vuelve a poner el punto, nos quedan 2 puntos y ahí estaría ya mala la bibliografía. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos. No tenemos volumen ni edición. No nos aparece volumen, 0. Se coloca 0. Año 2020, perfecto, está dentro de los 5 años de lo que necesitamos. Citamos la fuente. Y miren. Y lo único que tenemos que hacer es posicionarnos encima y un clic. Lo copiamos tal cual. ¿Ya? Nos vamos a nuestro texto, perdonen. Nos vamos a nuestro texto. Vamos a la parte de bibliografía, que después, la bibliografía va después de las conclusiones.
¿Ya? La bibliografía, entonces, ahí tenemos un autor, que en este caso soy yo, ¿ya? Y lo pegamos inmediatamente en la línea siguiente, ya van a entender por qué. ¿Ya? Lo pegamos tal cual como viene. ¿Ya? Entonces nosotros llegamos, lo primero que hacemos es darle Enter para que nos quede todo pegadito. Command 1 para que se nos apriete el texto. Justificamos, ¿ya? Pero miren que esta justificación tan bonita que nos quedó a este lado, ¿se dan cuenta, no? Es automática. Y eso es un centímetro y cuarto, ¿ya? 1,4 cm, que es exactamente lo que debiera llevar. Pero ¿qué problema tenemos? La letra. ¿Por qué no sale la letra en The Times New Roman si nosotros estamos usando Arial? Porque las dos son válidas. Ya, esa es otra de las cosas que son muy importantes. El texto en Arial puede ser presentado, en norma Zapa puede ser presentado en Arial o en Times New Roman. ¿Ya? Entonces, como ya estamos trabajando en Arial, seguimos en Arial y la convertimos en Arial. Y miren lo que nos quedó. Y si yo llegara a hacer aquí clic, miren, me da un enlace, ¿ya? Y si lo aprieto, verifico como profesor o revisor, ¿ya? Que el artículo sí tiene un DOI correcto, ¿ya? Pero no se coloca como enlace. Entonces, ¿qué hago yo? Para volverlo a convertir en texto, nos vamos aquí, nos vamos a hipervínculo, damos clic al costado y le ponemos quitar hipervínculo. Y miren que nos queda perfecto. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo citamos en el texto? Porque aquí ya lo tenemos citado en la bibliografía. Tomamos esto, lo copiamos, que es lo que yo aconsejo como lo más rápido. ¿Ya? Vamos al texto que estábamos escribiendo en su momento y lo pegamos. Un poquitito, me deben pegar. Ahí. Eso. Cierro el paréntesis, perdón. Ya. Y elimino ¿qué cosas? Las iniciales de los autores. Entonces, eso. Este es un apellido compuesto. Cuando me aparece así es porque es un apellido compuesto. ¿Ya? No es que sean un nombre y un apellido. ¿Ya? Cuando nos aparece de esta forma es por un apellido completo. Y ahora vamos a ver, miren, fijémonos en el texto de arriba. Cuando es un autor, va así. ¿Qué pasó ahora recién? Teníamos dos autores. Dos autores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son los dos autores? Tal cual como lo hicimos acá. Separados por la I inglesa. ¿Ya? O Y inglesa. ¿Ya? Este and, ¿cierto? Que usan los británicos. Así se separa. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que son más de dos autores? Ya se pone esta del latín et al. O sea, si yo tengo tres autores, ¿qué hago? Et. Un poquitito que no. Ahí sí. Et al punto coma 2019. ¿Ya? Si es que yo tuviera más de dos autores. Hasta dos los puedo citar con su propio apellido. Si no cito el primer autor y el resto es et al, que es como los que vienen, los que siguen, ya del latín. Entonces ahí tenemos una bibliografía perfecta. Pero algunos me preguntarán, ya, eso debiera tener todo trabajo de alumno, ¿ya? Y que nos sirve para, como les digo, para una monografía, para revisar una monografía, nos sirve para un tema de doctorado, para un tema de posgrado, por ejemplo, una tesis de maestría, etc. Para cualquiera es la misma forma. A veces van a ver ustedes en un texto, ¿ya? Que, por ejemplo, hay esto, un punto coma
esto es aceptado por algunas editoriales, ¿ya? Pero no es norma APA. Para asegurarnos esas tres formas. De hecho, hay algunas que tienen, además, así, página 201, pero eso generalmente se usa para la tesis doctoral, ¿ya? Pero eso no es norma APA. Esto no es norma APA, ni hacer dos no es norma APA. ¿Qué pasa? Que en alguna revista puede ser que nos acepten eso, ¿ya? Pero no deberíamos trabajarlo y ir a la segura con estas tres formas de solamente, porque esas nos van a aceptar en aquellas que no. ¿Algún comentario, colegas? ¿Alguna consultita por ahí? ¿Hasta ahora vamos bien? Profesor, Sí, profesor adelante. Andrés. Bueno, ¿sí se puede intervenir de una vez? Sí, Sí, claro. sí, Martica, por favor, para que bueno. levanten la mano y vamos a intervenir. Vale. Sí, claro que sí. Listo. Muchas gracias. Es que aquí, profesor Guillermo, se me genera una inquietud, ¿sí? Mejor Sí, dicho, claro. dos inquietudes. Bueno, La primera, cuando se referencia a dos autores, se utiliza la Y inglesa. ujú, Pues yo tenía entendido que cuando son estos documentos en español no se utiliza esa I, sino la I en español, ¿sí? Esa es una inquietud. ya. La otra inquietud es cuando usted anotaba ahorita en la página, digamos cuando sí son, digamos, esos textos que se copian y pegan, que son menos de 40 palabras, ¿cierto? Ahí sí va la página, el número de la página o tampoco. Esas son como las dos inquietudes. Muchas gracias. Gracias, mi profe, por la pregunta muy buena. Claro que sí. Las normas APA son universales, ¿ya? Entonces, dadas que son universales, tienen el carácter, por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué el et al, ¿ya? Y no decir los que siguen, por ejemplo, ¿ya? Porque es universal. Entonces, el latín generalmente es universal, por ejemplo, el post, ¿ya? Que después de, ¿cierto? Lo entendemos, lo entienden los americanos, lo entienden los suecos, lo entienden los alemanes, lo entienden los latinos, lo entendemos todos, ¿cierto? Entonces, por eso se usan cosas más universales. Esta y la I inglesa es más universal. Entonces, por esa razón se usa esa. ¿Ya? Y respecto a la segunda pregunta, que era... mi profe El número de la página, profesor. el número de la página. Sí, eso que usted ve, que yo le hacía como el ejercicio, eso así, ¿cierto? ¿Eso? Sí, digamos citar la página de donde hemos extraído un texto cuando es tal cual, ¿cierto? Cuando lo colocamos entre comillas, mejor dicho. Ya. Acuérdese que, mire, acá abajito, cuando usted hace la bibliografía, están todos los datos. Están las páginas, todo. Entonces, por eso que no se colocan acá arriba. Como le dije, hay algunas revistas científicas que lo aceptan, ¿ya? Pero la regla general de la norma APA no es citar ahí, porque abajo ya está citada la página, ¿ya? Y como le digo, ¿y por qué se evita? Porque también hay revistas que no tienen página, ¿ya? Están con número serial, etcétera, todo, pero no tienen página. Veo una manito levantada acá de Efre. Doctor Efren, ¿lo escuchamos? Sí. Profesor Guillermo, buenas tardes. Buenas Tengo tardes. dos inquietudes. Bueno, La primera tiene que ver como con la antigüedad de las publicaciones que se puedan consultar. ¿Es estrictamente necesario que sean, por ejemplo, en el caso de maestría, que sean 3 años? O de pronto, si se requiere la búsqueda de un artículo que sea clásico, ¿es posible introducirlo como parte de la investigación? no, la verdad que el rigor científico nos da eso, 3 años, para, por ejemplo, maestría, ¿ya? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Por ejemplo, si usted quiere hablar del libro Macroeconomía, por ejemplo, a ver,
nombre de un autor que me acuerdo. O sea, por ejemplo, si yo quisiera citar a John Nash, que publicó... John Nash, ya. John Nash, muy bien. A mí también, yo soy fanático de John Nash. Bien. Ya, supongamos macroeconomía de John Nash. Ya. O la teoría de los juegos de John Nash. Tú lo conversas en el texto. Y estoy seguro que vas a encontrar un montón de bibliografía, y de hecho te lo puedo demostrar ahora. Por ejemplo, vámonos a acá, y mira, ¿dónde tenía? Acá, este era lo que nos retrocedemos, ya nos vamos a nuestro traductor, ¿cierto? Entonces, en español escribimos. Entonces tú conversas en el año 1975, John Nash creó la teoría de los juegos, ¿ya? Y ¿qué vamos? Ahora vamos a buscar esto. Mira. Y vas a encontrar un montón. Mira, este ya es maravilloso. La evolución de la teoría de los juegos. Imagínate. O sea, vas a encontrar mucho. Por eso que la norma APA es tan rigurosa, porque sí tienes literatura, siempre hay encontrar literatura acorde. Es muy raro. Yo, de hecho, cuando estaba recién publicando en neuromarketing, claro, había muy poco de neuromarketing, ya, porque el neuromarketing es una disciplina muy nueva, ya, pero generalmente, pero igual había. O sea, aunque era poco, pero igual había. Entonces, no sé si respondo con eso, profesor, tu respuesta, te quedan todavía dudas. Sí, profesor Guillermo. Y la segunda inquietud que tengo es, ¿a qué se debe que o sea, que se pase una edición a otra de las normas APA? ¿Por qué la frecuencia en las actualizaciones? Porque algo que me comentaban algunos estudiantes es que no entienden por qué se hacen esos cambios como relativamente tan seguidos y que pues están tratando de aprender un poco por ejemplo, en el caso de la sexta, llevan aprendiendo un poco la sexta y ahora les tocó empezar a aprenderla, a manejar la séptima. Y creo que a nosotros también nos pasa, particularmente Sí. también nos pasa eso. Sí, la verdad que yo en mi caso tuve que esforzarme mucho, leer mucho para entenderlas bien, las normas. Pero estas ya, las normas de séptima edición ya llevan como 2 años ya, más o menos. Sí, más o menos 2 años. Y la verdad que estos cambios se producen porque se trata de perfeccionar, ¿ya? La misma norma. Y como les digo, es algo repetitivo. Entonces, cuando se ve que hay muchos cambios, ¿ya? Se ha mejorado mucho, ¿ya? Se pasa a una edición mayor, ¿ya? Es un proceso que va acumulando normas internamente, ¿ya? Y cuando se logra acumular una gran cantidad, dicen, ya, pero ya se nos quedamos atrás con esto. El mundo científico dice eso, ¿ya? Entonces dicen, vamos con lo nuevo. ¿Y quiénes marcan la pauta? Esto que estamos viendo nosotros, los artículos científicos, son los que marcan la pauta y esos son los que hacen cambiar la norma. No sé, profe, si ahí sí ya le queda todo un poquito más claro. Muchísimo más claro. Muchas gracias, profesor Guillermo. De nada. Doctor Héctor tiene la palabra, luego la doctora Luz Helena Montoya. Doctora Marilu, muchas gracias. Profesor Guillermo, muy amable. Hola, Es una valiosa enseñanza y ayuda en nuestro proceso académico y personal. Mi primera pregunta es la siguiente. En las nuevas normas APA, séptima edición, entonces ya no se coloca la palabra referencia, sino bibliografía, ¿verdad? correcto. Bueno, Bibliografía. ajá. Y segunda pregunta. Cuando se referencia, cuando se coloca ya el dato en bibliografía, ahora sí, entonces ese hipervínculo se debe quitar, ¿es lo que entiendo o se debe dejar? Se debe quitar. O sea, solamente es para el revisor. Perfecto. Si Muchísimas usted es gracias. profesor y el revisor, o sea, debiera como entrar, hacer clic en los enlaces, todo para que se activen, digamos. Pero
digamos, el alumno o quien entrega el artículo, si usted es científico y está entregando un artículo científico, no van con enlace web. Porque eso fue justamente lo que se eliminó de la sexta y la quinta edición, que se ponían en enlace web. Y con el DOI, con esto que yo les cuento que el DOI, que es la cédula de identidad, ya se superó eso ya. Entonces, ¿y de dónde? Sería como súper importante explicarles de dónde nace esto de aquí. Miren, nosotros, ustedes van al CBLAC, muchos de acá me imagino que tienen su CBLAC abierto, ¿ya? Y van a encontrar una parte que les pide el ORCID o ORCID, ¿ya? Que se escribe de esta forma. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros vamos a ingresar. Yo voy a ingresar al mío, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Y ustedes dirán, ¿para qué nos sirve esto? Y hoy día exigencia de MinCiencia tiene que ir en el CBLAC también. ¿Ya? Tenemos que cargue, ojalá más rápido lo posible. Bueno, mientras carga, le explico un poquito. Este es como es nuestra cédula de identidad de nosotros como investigadores. Pero a nivel mundial, por ejemplo, yo ahora estoy iniciando un trabajo con una profesora de Inglaterra. ¿Ya? ¿Cómo la profesora de Inglaterra va a revisar mi CBLAC o qué validez le va a dar al CBLAC? Ninguno. Entonces, por eso se creó esto, para que los profesores puedan trabajar con profesores de otros países. Entonces, cuando trabajamos con profesores de otros países, nos permite justamente hacer esto. Entonces, vean que aquí está mi nombre y este lo copiamos y yo se lo envío a cualquier persona y lo van a poder ver. ¿Ya? Entonces, miren, cuando ustedes van acá, van a encontrar artículos científicos, miren, y tienen DOI. Entonces, el DOI se relaciona con el ORCID inmediatamente. Entonces, ya no hay posibilidades de fraude de ningún tipo. Entonces, ustedes van aquí, G. Gutiérrez Cárdenas, 2019, ¿cierto? Y aquí está el artículo. ¿Ven? Este es un artículo científico. Entonces, para eso nos sirve el DOI. O sea, cuando me preguntaban recién, por ejemplo, el colega me preguntaba, ¿y por qué van modificándose? Porque también las tecnologías van avanzando. Y como las tecnologías van avanzando, antes era súper complicado. A ver, profesor, hoy día existe también en Google tiene también un buscador para buscar la referencia a una persona y ver cuántas referencias tiene esa persona, cuántas veces ha sido citado, etc. Entonces, todas esas cosas son porque han ido avanzando las tecnologías. Entonces, otra cosa que ha ido cambiando la norma APA es justamente la tecnología. ¿Vale? Y miren, les voy a mostrar el segundo ejemplo. Perdón, este es un artículo, de investigación. Y lo que tiene de diferente al otro es que tiene el resumen. Y miren, y tiene otras cosas que son las keywords, o sea, las palabras clave. ¿Ya? Y aquí se pueden poner según la revista, porque hay revistas que te dicen 5, 6, 7, 8. Y hay otro código que es el código GEL, pero ni siquiera les voy a meter eso porque si alguna vez se lo piden, perfecto, ustedes van a la revista GEL. Pero si nos vamos después, igual. El artículo cumple, todos los artículos tienen lo mismo. La metodología, recuerden que es la parte más larga, más extensa. No es necesario poner justificación, observación, porque todo eso debe ir en la metodología. ¿Ya? Eso es súper importante. Objetivos, todo eso va en metodología. Entonces no es necesario colocar tanta cosa como era. ¿Ya? Volvemos acá. Entonces, yo, por ejemplo, continúo mi texto y digo, para Pócaga, se para un poquito de repente, no. Me imagino que es por donde estoy compartiendo. Ya. Miren esa frase. Para Coca-Cola es fundamental la conquista del cliente. Yo la voy a copiar. ¿Ya?
me voy a... Esta es la otra forma de citar, pero no en bibliografía, sino en el texto. Abro una página nueva en Google, pego la frasecita, ¿cierto? Y la busco. A ver, ojalá que me aparezca me aparece la empresa. Entonces se habla de la satisfacción del cliente, ¿cierto? Aquí yo podría copiar un pedacito por ejemplo, dice, consiste con las preferencias y prácticas de nuestros consumidores y clientes, consolidando un portafolio total de bebidas, ofrece una amplia gama de bebidas carbonatadas. El enfoque consistente en la satisfacción del cliente. Nuestros consumidores y clientes son el centro de todo lo que hacemos. Entonces nosotros podríamos copiar este poquitito, ¿ya? Copiar eso y decir, irnos al texto acá, decir que para la empresa, y pegamos este pedacito, ¿cierto? Que pegamos, justificamos el texto, siempre justificamos, otra cosa que era importante, siempre dejamos 2 arriba, 2 centímetros arriba, 2 centímetros a los lados y 2 centímetros abajo, ¿vale? Ya. Entonces, para Coca-Cola, yo lo copié de la página oficial de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, yo me voy aquí a insertar, nota al pie, ¿ya? Vemos que diga final de la página, ¿ya? O sea, de cada página, que diga formato de números, nos fijamos en esto, y le colocamos insertar. Miren que nos dio el número 1, ¿y qué pasó? Miren, nos bajó acá arriba inmediatamente de 12, de Arial 12 a 10. Siempre esto se transforma en otra letra, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado con ese tema. Lo transforma Arial y correcto. Tiene que ser con 2 números menos la cita al pie de página. O sea, 10. Aquí, 10. ¿Ya? Recuerden que siempre es Arial 12 o Times New Roman 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo se llama esto? Déjenme leerlo bien. Ya. Entonces, yo coloco acá abajo o lo coloco acá arriba primero y después van a entender por qué, porque si no me queda un desastre abajo. ¿Ya? Coca-Cola, y decíamos que era de un portafolio ganador, ¿cierto? De ahí lo sacamos nosotros. De un portafolio ganador. Y aquí ustedes colocan 2 puntos y ¿qué hacen? Copian el enlace web. Aquí sí pueden poner el enlace web. ¿Ya? Es optativo, pero muchas veces sirve para la revisión, así que es mejor exigirlo, ¿ya? El enlace web, ¿ya? Para uno no tener que estar buscando lo mismo en internet, digamos, en la revisión. Entonces aquí ya tenemos esto. ¿Qué es lo que hacemos? Pescamos aquí para que no nos quede un desastre acá abajo, ¿ya? Lo bajamos, vámonos a inicio, y lo bajamos a 10. ¿Está en Arial? 10. Cortamos, miren que nos va a quedar muy bonito. ¿Ya? Listo. Le dan un espacio y queda el enlace. Y esas son las 2 formas de citar en el texto. Pero ¿qué pasa? Que este es mucho más fácil, obviamente. Pero nosotros, por ejemplo, de 3 bibliografías que hagan los alumnos acá, deberían poner una de estas. Porque obviamente van a necesitar explicar generalmente casos empresariales, ¿ya? Entonces, por una. O sea, esa es la norma, 3 por 1, ¿ya? Entonces, como esta no tiene el valor de la otra, porque la otra es un artículo científico y esta es una empresa, pero sí
no es cualquier empresa. Ah, perdón, aquí me quedó algo por corregir. Corremos aquí y lo dejamos ahí. Ahí queda perfecto. ¿Ya? Entonces, no tiene el mismo valor de esta. ¿Qué podemos citar aquí? Tesis doctoral. Podemos citar tesis de maestría. Artículos de universidad que no tengan DOI. Siempre que no tengan DOI. Porque lo que tenga DOI va solamente abajo, en bibliografía. ¿Ya? ONG. Yo he citado, por ejemplo, aquí temas de la ONU, por ejemplo. Ahora que estaba haciendo un artículo sobre el COVID-19, cité ahí, por ejemplo, un discurso del presidente de la Federación, de la Reserva Federal, perdón. El presidente Jeremy Powell, ¿ya? El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un discurso que dio sobre lo que cómo se venía el panorama económico para los años venideros, aún saliendo del COVID. Entonces era para mí vital colocarlo. Entonces son instituciones. Aquí podemos ser el DANE, que yo le he dicho a mi alumno, eso es extraordinario. Ustedes van a otro país y lo tienen dividido por ministerio. O sea, a lo mejor encuentran la información, pero dividido por ministerio. Acá está todo compilado. El DANE es una fuente extraordinaria para mí para buscar este tipo de citas, ¿ya? Y para buscar resultados, porque, por ejemplo, de repente podemos tener una gráfica aquí y la citamos de esta forma, la gráfica, ¿ya? Y decimos que es del DANE, XX, resultados demográficos de la población, los últimos resultados demográficos de la población en Montería, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nos sirve para eso. Ahora, ¿queda claro esto de las dos citas? ¿De las dos formas de citar? ¿Sí? ¿Alguna duda todavía con esta última cita? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, para terminar entonces, quiero darle algunos tips, ya aparte de los que les he dado ahora. Nosotros nos va a pasar de que queremos publicar, ¿ya? Y queremos publicar en buenas revistas. ¿Ya? Entonces, muchas veces no sabemos dónde y cómo está rankeada la revista. El Ministerio de Ciencias nos dio este texto, que si gusta, yo no sé si lo podré compartir con ustedes, perdón un poco. No sé si te permite, pensé que no me permite salir, ahí sí. Ya, voy a abrir el chat, déjenme ver si puedo compartirle un texto. ¿Dónde quedó ese texto? Lo pues descargamos nuevamente, pero ya, no, abierto esto no me va a permitir. Bueno, no puedo descargarlo. Ya, pero ¿qué es lo que tiene aquí importante este texto? Que es de MinCiencias, como ven acá arriba, de la página oficial de MinCiencias. Es un texto larguísimo, tiene como 30 o 40 páginas. Pero yo quise colocarme aquí, en resumen, ¿ya? Existen 4 categorías, A1, A2, B1, B y C. ¿Ya? En esas 4 categorías, por ejemplo, A1 son para los artículos Q1 de Scopus y Q1 en WOS. ¿Qué es Scopus? Esto que tenemos acá. ¿Ya? Cuando hablamos de Chimago. Chimago tiene hoy día todas las revistas de Scopus. Entonces, imagínense que vamos a revisar, por ejemplo, esta revista que está acá. Nosotros podemos buscar cualquier revista, por ejemplo, Marketing Theory. Ya. Vamos buscándola. Ahí está. Miren, aparecieron 2. Vamos a ver. Esto es por Scopus Chimago, que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Qué cuartil tiene la revista? El cuartil se llama esto de Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Ya? ¿Qué nivel tiene la revista científica? ¿Ya? Esto es por si queremos nosotros publicar artículos.
¿Ya? Y miren, Q3 en el 2005, Q3 en el 2006, vamos al 2011, Q2, y el verde es Q1. Miren, después Q1, 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 Q1. O sea, es una revista que ya se quedó en Q1, ¿ya? Aunque ha pasado que hay revistas que después bajan de nuevo, ¿ya? Pero es una revista, digamos, del más alto nivel mundial. Busquemos otro, por ejemplo. Para que ustedes vean que la diferencia. No me dio resultado, ¿eh? Ahí sí, ahí me la busca. No aparece. A ver. Sí, no está. Ahí está. Ya, este es de España, por ejemplo. ¿En qué ranking está? Miren, fue Q4 en el 2012, 2013, 2014, 2015, Q1 en el 2016, pero ya después se ha mantenido en el Q2. Entonces ahí podemos saber qué tipo de revista. Otra cosa importante. Por ejemplo, dentro de los Scopus Tile Elsevier, ¿ya? Que uno puede buscar muchos documentos. Hay que tener acceso, sí. La universidad tiene acceso para esto. Y si no lo tienen, o sea, ustedes no lo tienen directamente el acceso, lo pueden solicitar con el director de investigación o el líder de investigación de su zona. ¿Ya? Entonces yo aquí busco, hay muchas fuentes para buscar dentro de Scopus y WOS. Está un poquito lento. Ahí ya. Y aquí ya la encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Y de hecho, nosotros podríamos decir perfectamente que Colombia está más inclinado al Elsevier, a Scopus, ¿ya? Porque justamente el CBLAC, si ustedes lo revisan, te solicita el número de Scopus, o sea, el número del Elsevier, ¿ya? Si es que lo tienes creado, si has publicado alguna vez con el Elsevier, ¿ya? Pero no siempre es así. Entonces, depende mucho de los países. De hecho, si me preguntan a mí en lo personal, yo creo que WOS es más prestigioso todavía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es Emerald, a ver, esto aquí, ya. Clarivate, WOS, Web of Science, ya, eso es lo que significa WOS. Esta es la empresa que compró WOS. Antes WOS estaba solo y era ex-Easy, antes se llamaba Easy. A lo mejor ustedes lo escucharon por ahí, lo conocieron. Easy. Se pasó a WOS y después ahora es Clarivate WOS o Clarivate WOS. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí podemos buscar también la revista. Entonces, sigamos con la misma revista. Ya, aquí está. ¿Saben que tienen que tener cuidado con esto? Con esto que dice acá. ¿Ya? Y miren lo que va a decir acá. Emerging. O sea, emergente. Estas revistas no tienen validez para WOS. O sea, están recién ingresando a WOS. O sea, WOS la está recién ingresando. Esto no existe en Scopus, pero aquí sí existe. Están ingresando a ver si son válidas y a ver si tienen una buena ranking, como va a ser incluido en productos Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Cuál es la complicación que tenemos con esto? Que hay que tener un acceso especial. Por ejemplo, el semestre pasado lo solicité
ya, para ver que nos puedan dar claves para esto, porque es súper importante. Hay revistas, por ejemplo, que son Q2 acá en Scopus, ¿ya? Por ejemplo, esta es Q2 en Scopus, pero esta que estamos viendo recién, pero en WOS es Q1. Entonces, ¿pero cómo lo sé yo si aquí no me dice nada? No me informa nada. Yo tengo que entrar, loguearme, aquí yo tengo mi nombre, sí, pero yo hasta aquí puedo llegar. Por ejemplo, si yo voy a ir acá, ya, me va a dar otros datos, todo, pero aún no me da el Q1, el Q. ¿Ya? Entonces yo necesitaría entrar aquí para ver. Y ya, listo, necesito loguearme. Y aquí ya tengo que pagar. Entonces, generalmente estas compras se hacen a nivel universitario. Entonces, eso es súper bueno para saber uno en qué ranking está la revista. ¿Me entienden? Entonces, eso, tenemos páginas como esta, por ejemplo, que es súper importante. Sage Publishing es una red de revistas que tiene una gran, norteamericana, que tiene una gran cantidad de revistas, ¿ya? Pero todos son pagados. Entonces, por ejemplo, a mí yo quisiera entender este de que dice macro marketing, ya, este artículo. Entonces, espérenme un poquito. Ah, no, ya, ingresé ya. Estoy aquí. ¿Ya? No está completo el artículo. A veces sí, ¿ya? Está completo. En este caso sí está completo. Miren lo que hacen algunos, en algunos textos, el AN, pero es por esta revista, no es que eso sea norma APA, ¿ya? Ahí eso, y miren acá, lo que les explicaba recién, ¿se acuerdan? No es norma APA, es norma de la revista, ¿ya? Que capaz que para la norma APA octava edición, si es que llega a haber una octava edición, sea norma, ¿ya? Pero no creo porque es muy poco usado, como les digo, muy poco usado. Y generalmente es cuando se han usado mucho. Entonces, veamos un poquito esta página que quiero mostrarle algo bien bonito para terminar. Veamos si tienen acceso abierto o cerrado. Todas estas tienen accesos abiertos. Ah, ya tienen el candadito, espérenme un poquitito. Tienen el candadito al lado. ¿Ya? Esta, todos tienen candadito abierto, entonces vámonos para atrás. Quiero mostrarle una página muy especial que hicieron. Ya, aquí tenemos un nuevo artículo. Ver más. De esta revista, por ejemplo. Vámonos a lo más antiguo, porque generalmente lo que es muy nuevo no lo muestra. ¿Ya? Entonces, vámonos acá, por ejemplo. Lo que es muy nuevo no lo muestra. ¿Ya? Entonces este, por ejemplo, también está completo. ¿Ya? Pero veamos uno que no esté completo. Espérenme un poquitito. Ya, por ejemplo, yo aquí estoy y yo quiero entrar acá a ver los artículos. Me voy acá y me van a aparecer los artículos, yo creo. Vamos a ver. Ya, bueno, aquí están las reglas para los autores. Voy a ver si puedo entrar a la parte de artículos. Market Talking, a ver. Publicaciones. A ver si nos da acá. Bueno, volvamos a este, miren. ¿Qué tiene esto? Solamente la introducción. ¿Y qué pasa si yo la quiero en full texto? Tengo que pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Copio este doy. ¿Ya? Este fue un proyecto desarrollado por Rusia, Polonia y otros países más,
no recuerdo todos en este momento, que es este que está acá, el proyecto SAI, que era poder hacer todo open access, o sea, convertir todo en acceso abierto, porque se consideraba filosóficamente que digamos, la ciencia debe ser abierta para todo el mundo, ¿cierto? Pero el problema era que no la teníamos abierta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo aquí pego este doy, ¿ya? Acá, y en una revista que no me permite ver, ya voy acá, si gusta les comparto este enlace también. Este se demora un poquito más en cargar. Con esto ya estamos terminando, pero quiero que cargue esto para que vean el que se trata. Entonces, por mientras les voy contando la historia, esto es una tremenda herramienta libre, digamos, de ver artículos que no están, que son de pago, ¿ya? Y ha habido un debate ético-moral, digamos, en la comunidad científica, si es bueno el uso de esto o no, ¿ya? Para universidades que tienen muchísimo dinero para comprar 30, 50, 80, 100 bases de datos, ¿ya? Y darle acceso a sus profesores, que también es un costo, estamos hablando de $200,000, $300,000 a veces, por ejemplo, por Emerald, para tener acceso a 100 profesores. Entonces, imagínense ustedes los costos que salen, ¿ya? Entonces, se entiende científicamente que esto es lo que viene, digamos, lo que se está cargando demasiado lento, lo siento, me disculpan, pero eso es lo más... de hecho, les voy a copiar este enlace para que lo tengan, ya sepan que justamente para abrir, no siempre resulta, ya, quiero dejarle claro eso, que no siempre resulta, pero si necesitan un artículo científico de alto nivel, ya, y no lo pueden conseguir de forma gratuita, open access que se llama, ya, lo pueden conseguir con esto. Pueden, no siempre se da, no siempre se da, como les digo. Y como les digo, bajo el debate de la comunidad científica de que si es correcto o no es correcto, yo creo que sí, porque esto democratiza un poco la ciencia, ya no la deja solamente para las universidades más prestigiosas del mundo, entonces, que pueden pagar, digamos, estos costos tan altos. Algunas universidades, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, universidades nacionales, eligen, por ejemplo, Scopus y Emerald, por ejemplo, que es una de las bases de WOS, que no es tan cara como WOS, ¿ya? Emerald y Elsevier, ya. Y esas son como las dos que tienen, ¿ya? Por darles un ejemplo, ¿ya? Pero podrían ser otras. Podría ser Sachs Publishing o IGI, que está acá, esta que está acá, ya que es otra casa editorial. Pero depende de la universidad, pero tenerlos todos, como les digo, tenerlos todos es muy, muy difícil. Voy a dejar un pequeño espacio para agradecimiento. Doctor Guillermo. Sí, sí. Una pregunta. Sí. Donde usted colocó el DOI, digamos, para acceder, por así decirlo, a algunos libros, algunos artículos, eso lo pudiéramos nosotros usar, digamos, para nuestras referencias bibliográficas. Correcto. Digamos, en perspectiva casi no se encuentra información actualizada y la mayoría de la información que está actualizada está en inglés. Entonces yo veía que usted lo que hace pues es traducir efectivamente, pero está cerrado el acceso. Entonces lo que podemos hacer es llevarlo allá y allá muy seguramente nos dan acceso abierto a esos documentos. O sea, correcto, que eso pudiéramos hacer. En el 99% de los casos sí, con una antigüedad de 4 o 5 meses. O sea, si el artículo, por ejemplo, fue publicado en agosto de este año, es imposible que nos dé, la página SciHub nos dé acceso, no nos da acceso. Debe tener más de 4 meses de antigüedad el artículo, por ejemplo. Pero sí, el que eso 99%, igual de esa manera es actualizado, ¿no? O sea, esto es muy actualizado. actualizado, claro que sí. Exactamente. Claro. Entonces, Con 4 quiere meses decir exactamente. que esto que usted nos da aquí le sirve a todos los directores, porque el próximo año nos venimos con la acreditación de cursos. Entonces, cuando nosotros estemos acreditando cursos y tengamos que actualizar las referencias bibliográficas,
pues ya vamos a tener esto actualizadísimo porque pues para eso tuvimos esta capacitación. Usted muy amablemente nos enseñó cómo es que podemos tener acceso abierto a esa información que es bien, bien importante y ya puedo yo exigir un poquito más, porque pues sí, antes decían, no, es que no consigo bibliografía actualizada. Bueno, pero ya aquí sabemos, entonces yo ya sé el truco, yo ya puedo mirar y verificar que efectivamente sí están teniendo en cuenta todo esto que pues pudimos lograr aquí con esta capacitación. Entonces, no sé si aquí de pronto, sí, aquí el doctor William, ¿lo escuchamos? Sí, Y señor. adelante. Primero que todo, muy buenas tardes y doctor Guillermo, excelente su presentación, dio muchas inquietudes. Yo tengo Gracias. una inquietud muy práctica. Cuénteme. Yo soy jurado de un ejemplo, yo soy jurado de un proyecto de un trabajo de grado de maestría. Si yo reviso la biografía y encuentro que todos, la mayoría, el 90% de las referencias bibliográficas son de 2018, 2017, es decir, 4 años hacia atrás, ¿yo puedo rechazar ese proyecto? Sí, sí. Y la justificación es que no cumple con la norma APA. Y de hecho es tanto que la BIASI, ¿ya? Puso como una obligación en todo el trabajo la norma APA séptima edición. Entonces, usted puede perfectamente decirle, claro, usted no califica porque no está cumpliendo el rigor científico que se requiere, lo mínimo que se requiere para poder tener su grado. De hecho, yo también todavía tengo un alumno que está terminando ya y la verdad que hizo un trabajo maravilloso. Se lo cuento, yo le cuento que hizo un trabajo maravilloso. Y los 2 alumnos que están entrando, claro, le está costando ahora al principio, pero de a poquito ya se están metiendo ya en el tema de las normas APA, y es algo como cualquier acción que uno repite. Si uno está repitiéndolo y lo está mecanizando, obviamente se hace muy, pero muy fácil. Porque yo, por ejemplo, aquí les mostré varias herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, de creación de normas APA, que son súper fáciles. Entonces, y nos aceleran, nos permiten agilizar mucho los procesos. Entonces, cuando lo hacemos mecanizado, la idea es que ustedes puedan justamente transmitir esto a sus alumnos, que esto es un proceso de mecanización. Y si lo tienen en pregrado, cuando lleguen nuestros propios alumnos, que muchas veces se quedan en la universidad, en la misma universidad haciendo sus posgrados, obviamente va a ser mucho más fácil para ellos. Es decir, para realizar un trabajo ya de posgrado, lo recomendable es iniciar revisando primero la bibliografía. Claro. O sea, es que no es lo primero, porque en realidad es lo último, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, es que lo que yo debiera hacer es que yo, por ejemplo, escribo una página, en introducción yo podría llevar 4 bibliografías ya, porque es una página, ¿cierto? Y en una página yo puedo justificar 4 cosas, por ejemplo, o 5 inclusive, ¿ya? Entonces, puedo hacer 5 justificaciones, perfecto. Entonces yo, con solo la primera página, que es la introducción, podría tener 5 justificaciones abajo. O una al pie de página, al pie de página, y otras 4 abajo en bibliografía. Entonces yo voy revisando a medida de que ellos me van entregando. Lo importante es que vayan cumpliendo el formato de norma APA. No sé si me entienden. Doctor Guillermo, permítame un segundito, voy a ir por aquí un momentico con los que alzaron la mano. Preguntan por acá en el chat, con respecto a los márgenes, ¿son 2.0 superior izquierdo y derecho? Todos, por todos los lados, ¿cierto? Los 4 lados. 2 Sí, centímetros. Listo. Bueno, acá me están haciendo una pregunta. La universidad nos permite utilizar enlaces que no se encuentran en las bases de datos, aunque bueno, todas estas revistas se encuentran en las bases de datos, de todas formas se genera la inquietud. Sí, y acordémonos, doctora Luz Helena, que a ustedes les compartí una información de bases de datos nuevas que necesiten, entonces también nosotros podíamos haber ingresado eso. Precisamente por eso se les envió, para que esas necesidades que tenemos, sobre todo por lo menos usted que tiene un curso como gestión de la innovación y que necesita pues información de actualidad, entonces es consultar esas bases de datos y por eso se les envió
esa información, pensando en que esto es para el 2022 y esas necesidades de bases de datos, pues ya las debemos solicitar para que el próximo año tengamos acceso. Entonces, importante esto. Ya les compartí también la asistencia para que por favor la diligencien y en un momento les voy a compartir el enlace de la evaluación, pues para que nos indiquen cómo les pareció, en qué debemos mejorar para las próximas capacitaciones. Por aquí está levantando la mano el doctor Silvio, entonces lo escuchamos, doctor Silvio, y creo que el doctor Aimer, pero no sé si todavía tenga pregunta o no. Gracias, doctora Mariluz, doctor Guillermo, buenas tardes, compañeros. Doctor Guillermo, ¿cómo manejar la parte normativa que tiene fechas que no están contempladas en el rango de los 3 años, por ejemplo? Que no están contempladas en el rango de 3 años. Por ejemplo, doctor Guillermo, yo quiero citar parte de un texto de la Constitución de 1991, por ejemplo. Sí, lo puede hacer, pero lo escribe tal cual y lo describe tal cual. ¿Se acuerda cuando yo les comentaba, el profe me habló del tema de John Natch, por ejemplo, ya de la teoría de los juegos? John Natch, estamos hablando de un libro antiguo, ya de los años 70, entonces, obviamente que es pero gran parte de mi trabajo lo voy a dedicar a ello, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí en el texto lo describo. En el año 1974, el doctor John Natch creó la teoría de los juegos, siendo una gran innovación en su momento y todo. O sea, es de esa forma lo podría un texto antiguo. Y generalmente en la introducción, para que usted después pueda explayarse con literatura nueva en el texto, en lo que viene después. No sé si me hago entender, profe. Sí, señor, perfecto. Muy amable, doctor. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas ni en el chat ni han levantado la mano, entonces, sí, señor. Agradezco No sé, mucho. Sí, yo tengo una apreciación, por favor. Y adelante, adelante. Doctor, o no sé si la persona que está acá encargada, habrá posibilidad de tener el link de la grabación y usted tiene alguna dirección o correo electrónico que nos pueda facilitar, o la doctora Marilu, no sé. doctora Henley, sí, soy la doctora Marilu. Sí, me Sí, dice que señora. la persona que está encargada, entonces, para quienes no me conocen, Sí, se me soy había Marilu olvidado el Avendaño. nombre. Entonces, sí, la idea es compartirles, digamos, a quienes asistieron a la capacitación y se registraron en la asistencia, se les va a compartir la información, la capacitación. Si tienen algunas preguntas, pues también ahí lo pueden hacer. Claro que sí, doctora Henley. Sí, Ay, señora. muchas gracias. Bueno, muy Bueno, amable. listo, doctora. Doctor Ahí Ludwig. tiene una inquietud. Dice, tengo la inquietud de que en los márgenes de la séptima edición dice que es 2.54. Justamente a eso es lo que quería explicar al principio. Que cuando partió las normas APA no las escriben las universidades, ¿ya? Se van repitiendo con el tiempo, ¿ya? Entonces la exigencia hoy día es 2 arriba, 2 abajo, 2 y 2 a los costados, ¿ya? Por eso que caemos justamente en este tipo de errores, porque hacemos como plantillas universitarias y la verdad que se puede caer en algún error al realizar ese tipo de plantillas. Yo hice una corrección, si gusta se la comparto a usted, doctora Marilú, las correcciones que yo hice, y usted poderlas distribuir con los profesores que asistieron y todo el tema. Claro que sí, señor. Sí, la idea es esa. Es decir, que aclarando aquí, doctor Guillermo, según la séptima edición es 2.0 por todos los lados, ¿cierto? No 2.5. Sí, correcto. Listo. Doctor Ludwig, lo escuchamos. Sí, señor. Gracias, querida Marilu. Yo quiero volver a la pregunta que planteó Marta Guerrero hace ya un buen tiempo, y es al respecto de la inclusión del número de la página o de la página en la cita. Guillermo comentó que no se incluye, pero me inquieta que en un manual que compartió la universidad, justamente la vi así ya hace un buen tiempo, al respecto de la séptima actualización de las normas APA, ahí se indica que se debe incluir
la página. Guillermo indica que no se debe incluir la página dentro de la cita, sino solamente en la referencia. Me gustaría tener claridad al respecto porque yo a mis estudiantes les he enviado ese manual y obviamente ellos reciben esa orientación. Muchas gracias. Sí, profe, como lo decía al principio, yo fui justamente quien corrigió ese manual. Y me di la tarea de revisarlo completo y hacer todas las correcciones. Las compartí con el líder de investigación primero, quien a su vez la compartió con el líder nacional. ¿Ya? Obviamente yo creo que prontamente las tendremos ya actualizadas, pero yo, como les dije, puedo mandarles esa actualización a la doctora Marilú y ella compartirla con ustedes, que fue la que hizo este cambio, digamos, de lo que se estaba llevando en la universidad, digamos, en norma APA. Gracias, doctor Guillermo. No sé, doctor Ludwig, si le queda claro o si de pronto quiere que reforcemos en algo. No, entendiendo eso, le entiendo a Guillermo, valga la redundancia, que digamos que esa situación que está en el manual que está circulando ahora fue corregido y que ahora vamos a contar con una nueva versión de ese manual. Sí, señor. No podría prometer cuándo, pero yo sé que está en proceso. Yo sé que está en proceso. Por eso que yo le ofrecí a la doctora Marilú que justamente le entregar estas correcciones que hice yo para que ustedes ya las tengan físicamente, las puedan trabajar desde ya, digamos. Vale, muchas gracias. Listo, doctor Ludwig. Bueno, por acá nos pregunta la doctora Jenny, ¿para hacer un parafraseo se debe citar tal cual como lo indicó o hay otra manera? No, sí, es solamente como les indiqué, no hay otra forma, digamos. No se pueden tomar más de 3 líneas idealmente, excepto que hayan escrito un texto muy grande, podrían usar 4 líneas, pero la verdad que la norma es muy clara con eso, no más de 3 líneas. Recuerden que ustedes cuando hacen un trabajo, generalmente estos pasan por Turnitin o otros sistemas que tienen las universidades. Entonces, si nosotros damos más de 3 y no parafraseamos, ya nos va a parecer una coincidencia al 100%. Entonces, por eso que se hace un pequeño parafraseo y no se usan más de 3 líneas para que el texto en total no sea igual a otro, digamos. Ese o iguales a otros textos. Esa es la función que tiene este parafraseo y que no sean más de 3 líneas. Listo, doctora Luz Helena, ella me está pidiendo la palabra hace rato, entonces la escuchamos, doctora Luz Helena. Sí, claro. Muchas gracias, doctora Marilú. Muchas gracias, doctor Guillermo, por toda esta capacitación práctica tan importante que nos está regalando y tan agradable. Son más o menos 4 puntitos que tengo acá, los voy a relacionar. Uno es, otra vez, volviendo con teorías antiguas, sin que sea el autor el referente de todo el artículo, pero que sí se requiere especificar. Por ejemplo, en la gerencia para el futuro de Peter Drucker de 1994, él hace una exposición muy importante sobre los primeros términos y conceptos de innovación. Y entonces, supongamos, es un referente, o supongamos no, sería un referente muy importante su teoría para establecerla como un criterio de innovación, toda vez que es de las personas que trae a colación en función de atacar la incertidumbre de una forma práctica con presupuesto base cero. Bueno, entonces, siendo de 1994 y teniendo una referencia muy específica como libro físico, ¿podría ir en la bibliografía? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, usted nos informa que no debemos utilizar justificación, objetivos, que porque va en la metodología. Entonces yo tenía entendido que esos eran unos elementos que podían ir en la introducción. Hay una actualización al respecto, esa es la segunda. La tercera,
Le voy respondiendo para que no me vaya a olvidar. Y perfecto. sigue que las otras dos preguntas, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias. Ya, en la primera, como le explicaba al profesor delante, uno lo puede colocar, no puede ir a la bibliografía, ¿ya? Porque es un libro demasiado antiguo. ¿Qué busca la bibliografía APA? Renovar el conocimiento, que el conocimiento sea lo más actualizado posible. Y estoy seguro, profesora, estoy seguro, se lo digo 100% seguro, que si usted traduce al inglés lo que me está comentando, y le van a salir todas las visiones nuevas. De hecho, le van a aparecer de 2020, 2021, etc. Entonces, usted sí puede mencionar durante el texto en qué se basa su trabajo. Por ejemplo, en un libro del año 94, de tal autor, etc. Y de ahí ir construyendo una bibliografía nueva que lo más seguro, como le dije, y lo demostramos hace un ratito al principio siempre vamos a encontrar bibliografía. En eso sí, tenga todas las certezas, siempre. Entonces, eso por una parte. La segunda pregunta era, profe, perdóneme. Sí, sobre la formalidad de la introducción y la metodología, que usted nos dice que ya en la metodología, o que en la metodología va la justificación, los objetivos, y que yo tenía la idea eran elementos de la naturaleza de la introducción. Sí, eso va a depender un poco, como le digo, pero toda la parte gruesa del texto va en metodología. O, como puse acá, dependiendo, si es un estado del arte, usted está escribiendo el estado del arte. ¿Qué es lo que es escribir el estado del arte? Por ejemplo, no hay una investigación cuantitativa, por ejemplo, sino que usted está recopilando artículos para desarrollar un nuevo artículo. Eso se llama estado del arte. Entonces uno usaría metodología. Pero si está usando fuentes, por ejemplo, estadística, hizo una investigación, hubo un proyecto, hizo descubrimientos, usted haría materiales y metodología. ¿Ya? Pero dentro puede colocar sin el nombre, o con el nombre, porque lo bueno que tiene esto es que acá nos daban libertad. Entonces usted tiene aquí los subtítulos, y aquí sí puede poner subtítulos. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, mire, les muestro este texto. Déjeme un momentito porque se voy a correr esto para acá. ¿Ya? Eso, y déjenme mostrar este texto. Ya, mire, en metodología, después viene, conforme a mi texto que yo escribí, estrategia metodológica, ¿ya? Y luego viene el miedo. Las redes sociales y el efecto risa. Entonces, nos da una cierta libertad, ¿ya? En metodología. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, considerar una justificación, unos objetivos, etcétera, tendrían que ir en... De hecho, es tan tajante la norma APA que dice que la primera página, o sea, solamente hasta el máximo puede ser una página y media de introducción. Entonces, obviamente no alcanzaría a poner los otros puntos. Y en metodología colocar todos los puntos más extensos, digamos. La tercera pregunta, mi profe. Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con la citación en el cuerpo del trabajo. Usted nos comenta que cuando hay más de 2 autores, entonces pues tenemos el primer apellido, y el año. Entonces, siempre va a ser así desde la primera citación, porque yo tenía entendido que en la primera citación, cuando hay varios autores, se hace conforme sus apellidos y la separación con el año, y luego a partir de la segunda ya se comienza a utilizar el año. Esa es la tercera. No, mi profe. De hecho, había harta confusión con ese tema en la sexta edición. Pero la séptima edición nos terminó por aclarar ese punto. De hecho, ahí yo creo que le respondo a otros profes también que me preguntaron antes, y me dijeron, profe, pero ¿cuáles son las razones que se cambian? Entonces, he tratado de dar varias. Aquí me acordé de otra, ahora que usted me hizo la pregunta. Fue esa, por ejemplo, cuando se agrupaban varios autores dentro de una entonces se repetía la información.
Porque si yo quiero saber, por ejemplo, et al, ¿ya? Voy abajo a bibliografía y reviso la bibliografía. O sea, no tengo para qué volver a colocarlo acá. Acá yo tengo que colocar lo mínimo. No, la primera vez y después si se dan más situaciones dentro del cuerpo de trabajo, entonces sí, el primer apellido es al año y no más hasta que finaliza el... Es que puede ser, mi profe, puede ser la primera, ¿ya? O la última, todas deben cumplir con este rigor de que si es un autor, va solo, son dos autores, van separados del AN, ¿ya? Y si son más de dos autores, siempre se considera solamente el primero. Bueno, y la última pregunta, muchas gracias, profe. Y la última pregunta tiene que ver con la justificación del texto y también con la otra formalidad que tiene que ver con bueno, en fin, con la justificación del texto. Sí, la justificación puede ir en metodología, si usted la quiere colocar. Yo recuerdo que, por ejemplo, en una revista, en un capítulo de libro ya, científico que publiqué hace un tiempecito atrás, me hicieron que en la metodología colocar objetivos, por ejemplo. ¿Ya? Perdón, cuando digo la justificación es no en el porqué, ¿sí? La explicación de la investigación, sino en el texto ajustado, que no tanto en margen izquierda como en margen derecha. Párrafo justificado. A que no se deje con orientación hacia la izquierda, como nos decían en la sexta. Ah, ya, perfecto, ya entiendo. ¿Se refiere a esto? ¿A eso, cierto? Sí, que sean bloquecitos bonitos. No le entiendo O sea, el párrafo, Doc, lo del párrafo. El párrafo no debe ir justificado a la izquierda, sino usted nos decía puede ir justificado, digamos, arriba lo tiene, Doc. Ah, aquí como está justificado completo. Exactamente, a eso es a lo que ella, sí, a lo que ella se refiere es a eso. Siempre que ya no lleva justificación izquierda, que eso era lo que nos parecía, por lo menos a los que publicamos, nos parecía muy feo, sí, exactamente, que iba a la izquierda y pues no se completaba el renglón y eso pues no dejaba ver bonito los textos. Es eso, esa era la pregunta. Sí, está en todo lo correcto, doctora. Totalmente de acuerdo, sí, es verdad, así es. Era un problema de la norma anterior el no justificar completo. Muchas gracias, doctor, por su amable soporte, apoyo, su conocimiento. Maravilloso. Gracias a ustedes por escucharme, gracias a ustedes por compartir este momento tan grato con ustedes, poderles... siempre pienso que el conocimiento tiene que ser algo que tenemos que compartir, y sobre todo entre colegas, no guardarlo entre nosotros, sino compartirlo. Y creo que ese es importante porque así nos vamos nutriendo todos, vamos creciendo todos. Como alguien una vez también me lo explicó, yo hoy día puedo explicarlo. Profesora Jenny, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, la escuchamos muy bien. Doctores, muy buenas tardes. Bueno, me parece, realmente no soy como muy entradora a estas reglas de las normas APA y demás, pero me pareció supremamente interesante porque realmente uno lo exige pues a los estudiantes y pues obviamente uno tiene que más que nadie saber cómo es el proceso, ¿cierto? Esa clave, y se lo agradezco, doctor, que tú nos dijiste lo del IRM, me pareció genial porque sí, realmente hay veces que uno le solicita al estudiante como tanta información de formato que de verdad que se puede resumir en una sola, que es la metodología, que era lo que tú indicabas. Entonces me parece que esa partecita, se lo agradezco porque me amplió como ese momento, ¿no? Como ya le estoy como preparando para decir a los estudiantes. Me gustaría, no sé, qué posibilidades también de poderle dar este tipo de capacitaciones a los estudiantes. Ellos, a pesar de que hay unos que manejan muy bien sus normas y demás, y son muy pilos para eso, pero como hay otros que no, ¿sí? Hay otros que no, y puedo decir que más son no que sí.
Entonces sí me gustaría que este tipo de elementos, herramientas y demás que lo podamos también pues hacer como difusivo para los estudiantes. Entonces era más ese comentario, doctores. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Doctora Jenny, sí, claro que sí. Yo creo que con el doctor Guillermo, pero digamos que esta capacitación era más para docentes, ¿cierto? Más para, pues porque algunos somos investigadores y pues lo que usted decía al comienzo, nosotros debemos exigirle a los estudiantes, entonces era aprender esas normas APA, ¿cierto? De una manera diferente, ¿no? Como la presentación, donde viene todo, mientras que a los estudiantes sí nos toca irnos un poquito más, profundizar un poquito más, irnos inclusive con mostrarles entonces la paginación, entonces cómo se tiene que hacer. Entonces yo creo que aquí pues hablamos con el doctor Guillermo para ver si sacamos el tiempo, si no miramos quién nos puede ayudar con esa capacitación, porque sí sabemos que es necesaria también. Y pues qué mejor que de la voz y de la mano de un experto como el doctor Guillermo que pudiéramos tener esa capacitación para los estudiantes, pero pues tenemos que planificarlo y les estaríamos enviando la invitación. ¿Cierto, doctor Guillermo? Sí, cuente con ello, doctora. Vale, gracias. muchísimas gracias. Bueno, entonces, no sé, creo que ya no hay más preguntas. Agradecerles a ustedes, no hay sino, por ahora van como 124 respuestas de la asistencia. La evaluación solamente llevamos 60, entonces de verdad que es importante para el liderazgo pues conocer su opinión respecto a la capacitación, cómo les pareció, pues para que mejoremos en las próximas capacitaciones que vamos a tener. Adelantarles que una es el 21 a las 10 de la mañana y la otra es el 29 también a las 10 de la mañana. A esa hora porque pues van a ser con entidades externas y es en la hora que pueden esas entidades externas realizarnos esa capacitación. Bueno, agradecerle, doctor Guillermo, por su tiempo, por su conocimiento, por compartir, como usted dice, ese conocimiento que no lo quedemos, sino que podamos pues aplicarlo y qué mejor pues que replicarlo aquí también con los compañeros. Entonces, doctor Guillermo, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Y a todos muchas gracias por su asistencia. Espero pues que les haya servido de algo pues la capacitación, que podamos mejorar un poco en nuestras competencias que tenemos pues porque es la responsabilidad con nuestros estudiantes. Entonces de verdad mil gracias por su asistencia, por su apoyo al programa y pues esperamos que las próximas capacitaciones sean pues también de su agrado. Muchas gracias, doctor Guillermo, y a todos muy buena tarde, que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias, doctora María. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.